Bienvenidos a todos al webinar del día de hoy. Tenemos un tema súper interesante que es el espacio empírico de la didáctica. Y bueno, el día de hoy tenemos a una maestra muy especial. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM, es maestra en Sociología por la UAPCO y realiza diseño instruccional, adecuando contenidos y actividades de aprendizaje en asignaturas del área de ciencias sociales para ambientes de educación en línea. Es docente frente a grupo en asignaturas del área de humanidades y ciencias sociales en diversas universidades. Damos la bienvenida entonces a la maestra Karina Pérez Ramírez. Maestra, bienvenida, este es su espacio. Damos inicio el día de hoy al webinar. Y bueno. Muchas gracias. Le cedo el audio. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar con una temática que espero sea el elemento para después realizar un diálogo, para realizar comentarios. Y uno de los intereses de esta charla, pues es poder establecer una reflexión, un proceso de reflexión con motivo de la situación que se está viviendo. Finalmente, es esta cuestión de la pandemia, el estar en casa, el estar trabajando desde casa, el estar estudiando desde casa, todo esto que implica, visto desde, obviamente, esta cuestión de la didáctica, y para eso vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. En su momento les voy a preguntar si se está visualizando de manera adecuada, para que me puedan comentar si sí o si no, porque pues yo ya no los voy a ver como tal. Bueno, ya estoy aquí, como ya lo mencionó mi antecesora, se llama el espacio empírico de la didáctica, es el título que se le puso a este webinar. Ya. El espacio empírico de la didáctica. El encuadre, como ya lo mencionaba también, les vamos a pedir que mantengan su sonido inactivo. El video es opcional si lo quieren ustedes tener sus cámaras prendidas o apagadas, como ustedes gusten. Solicitamos que las preguntas y comentarios sean por medio del chat y al finalizar la conversación, pues ya les estaremos comentando para cederles la palabra y que ustedes puedan realizar la reflexión, compartirnos también desde su experiencia acerca de este tema que a todos nos toca. Recordamos mantener el respeto para poder llevar a cabo una convivencia a través de este espacio. Y si hay dificultades con el audio y con el video, pues solicitamos que lo mencionen a través del chat. El objetivo de esta conversación es identificar los elementos de la didáctica crítica y su praxis, considerando que la ejecución se realiza en las aulas, casas, porque ahora las casas, los espacios donde nosotros habitamos, son los lugares en donde estamos trabajando, en donde estamos impartiendo una sesión, donde impartimos un tema, donde diseñamos contenidos, y el estudiante desde su propio ambiente, desde su vivienda, desde su casa, desde su propia espacio que es su intimidad, está realizando una función no solamente del hogar, sino también realiza la función de su propio espacio de aprendizaje. En ese sentido es importante ver que el aula, como un espacio geográfico que estaba presente en las instituciones, en las escuelas, en las universidades, ahora esa aula tiene otra dimensión en donde se van tejiendo otro tipo de relaciones y de interrelaciones sociales, educativas y además emocionales, que van considerando otros elementos que antes no estaban. Porque cuando salíamos de casa nos dirigíamos justamente a nuestro trabajo, que para los maestros, para los directivos, los administrativos,
era esa estructura física llamada institución educativa. Ahí llegábamos a tener nuestras labores y los estudiantes salían de sus casas con sus mochilas, con sus cuadernos, con sus equipos quizás de cómputo, con sus libros, dirigidos a un espacio llamado institución, pero sobre todo iban al aula. Y era en esa aula en donde se sentaban en las mesas, en los pupitres, compartían con sus compañeras, con sus compañeros, de acuerdo al nivel educativo, primaria, secundaria, preescolar, universidad, estaban organizados a través de un horario para esperar la materia. Estaban también a la espera del receso, el receso para poder salir a desayunar, salir a comer, el ir a un baño que no es el baño de la casa, sino era el baño de la escuela, el organizarse después de una clase para ver un trabajo en equipo, el organizarse después de la clase para ver qué iban a hacer con relación quizás a un evento que ya se acercaba el cumpleaños de una compañera, que ya se acercaba el cumpleaños de un compañero, o que ya era el cumpleaños del director, del coordinador, de la coordinadora. Es decir, todas estas situaciones, todas estas relaciones que se generaban en el aula, ahora ya no los tenemos, ahora ya no están, y esa parte, pues es algo que se extraña, y es algo que también se tiene que considerar, porque como nosotros recordamos, después de las vacaciones de Semana Santa, se nos dijo que íbamos a regresar en un periodo breve, en 2 meses. Pasaron esos 2 meses, se prolongó, finalmente terminamos un ciclo escolar con esta modalidad de estando en casa. Vienen las vacaciones, se mencionaba que posiblemente se iba a tener un curso remedial, un curso de nivelación, sin embargo no es así, y entonces nos encontramos iniciando un nuevo ciclo escolar nuevamente en esta modalidad, en esta cuestión de que el aula es nuestra casa es el aula, nuestras casas son los espacios de trabajo, nuestras casas son los lugares donde organizamos, y aunado a todo esto, también tenemos la necesidad de utilizar una red, el internet, el poder conectarnos a través de una computadora, a través de un teléfono inteligente, y eso genera otras dimensiones, genera otras situaciones que son necesarias comenzar a reflexionar y a considerarlas para poder realizar esta temática. Y parte justamente del trabajo en casa son las cuestiones tecnológicas, que ahora mi máquina no quiere pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Y bueno, vamos a empezar con un poco de historia, de dónde viene esta cuestión de la pedagogía crítica, de la didáctica crítica. Tenemos que existe una forma de construir ciencia, una forma de abordar los contenidos que nace a partir de este círculo del Viena, que es el positivismo lógico. Obviamente este positivismo lógico tiene sus antecedentes en Augusto Comte, en Emilio Durkheim, en donde proponen una metodología para construir ciencia en donde lo que se busca es la objetividad de las ciencias, en donde lo que se está señalando es que esta construcción sea 100% imparcial, y para ellos lo que se propone es que existe una separación entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer. Entonces el investigador tiene que ser completamente imparcial, tiene que quitar toda su subjetividad, todos sus juicios de valor, todas sus interpretaciones para poder visualizar ese objeto, el cual va a conocer, y verlo como si fuera una cosa, que es como lo señala Emilio Durkheim. Tenemos que ver al objeto como si fuera una cosa, y al verlo como una cosa se está cosificando a ese objeto conocido, porque ese objeto conocido va a ser otra persona, va a ser un grupo, va a ser una relación social. Al cosificarla, en aquel momento, se consideraba que se estaba construyendo lo que requería el ámbito de las ciencias sociales, que era esta objetividad, y a darle el carácter de cientificidad a partir de un método que es la experimentación. Este positivismo lógico lo vamos a encontrar como inclusive hoy en día, que es la única forma de hacer ciencia, en donde lo que se está buscando es
la explicación de las relaciones a partir de estas dicotomías que se proponen al momento de ir estableciendo las relaciones entre los sujetos y objetos conocidos, o objetos por conocer. Frente a esto, vamos a encontrar la Escuela de Frankfurt, que lo que va a buscar es una interpretación y un análisis de la realidad que mira justamente la contradicción. Está interesada en verlo desde una relación dialógica entre el sujeto y el objeto, pero no señala de manera enfática que debe de existir esta imparcialidad o que debe de existir esta cosificación o una separación entre el sujeto y el objeto por conocer. Por el contrario, establece una relación entre el sujeto y el objeto, ya que el sujeto va a aprehender con H a ese objeto y ese objeto también tiene una relación con el sujeto. En esta relación dialógica lo que se está señalando es que existe una construcción desde los saberes que tiene el sujeto, considerando y respetando la identidad, la cultura, lo que tiene ese otro. Es decir, nos plantea esta cuestión de la otraedad. Y a partir de la representación, a partir del entendimiento y del respeto de esa otraedad, se puede establecer una construcción de la ciencia que no sea con este enfoque positivista, sino que sea una ciencia más humana, que sea una ciencia que realmente está interpretando la realidad y que más allá de estar buscando soluciones o más allá de estar proponiendo alternativas, lo que busca es la comprensión del hecho, la comprensión de la relación, para desde ahí poder construir y establecer escenarios que finalmente lo que se busca es transformar la realidad que en aquel momento donde se da esta Escuela de Frankfurt, recordemos que se viene de un proceso de Segunda Guerra Mundial, que se vive este mundo que estaba dividido en aquel tiempo entre capitalismo versus socialismo y que en ese momento se veía como proceso alternativo un proyecto político, un proyecto de gobierno que estaba fundamentado en el marxismo, pero este marxismo ya no del siglo o de principios del siglo XIX, del momento histórico que le toca vivir a Carlos Marx, que le toca vivir después a Lenin, sino un marxismo que debe de dar la interpretación de la realidad, que debe de darnos las herramientas y apoyarnos de esas herramientas metodológicas para poder construir, pero sobre todo para poder interpretar. Finalmente lo que se está buscando es la interpretación de la realidad para poder construir una ciencia que sea una ciencia más humana y una ciencia que obviamente nos acerca a lo que a lo que sucede en los distintos espacios sociales y en las distintas sociedades. En esta situación de la Escuela de Frankfurt vamos a encontrar la teoría crítica. La teoría crítica que se va a anteponer a esta crítica que se consideraba, que en ese momento se estaba considerando solamente como esta crítica de la razón instrumental, en donde utilizamos los medios para poder obtener un fin, para poder maximizar las ganancias, para poder buscar finalmente el consumo, que es lo que se estaba necesitando en ese momento en el mercado. Y la teoría crítica, lo que está buscando, por ejemplo, en este caso con Max Horkheimer, escribe este libro en 1937 que se llama La teoría tradicional y la teoría crítica. En este texto, Max Horkheimer retoma, o mejor dicho, acuña esta cuestión de la teoría crítica que critica, valga la redundancia, la teoría tradicional. Esta teoría tradicional que tiene este enfoque positivista, que tiene esta forma de tener que dividir, de tener que clasificar, de tener que cosificar, y de que lo que está buscando es el número de repetición de las conductas, el número de repetición de los hechos para poder ser analizados. Si los hechos sociales, si los hechos educativos no empiezan a impactar, entonces no los podemos abordar. ¿Qué es lo que propone Horkheimer? No, una teoría crítica, es decir, comenzar a entender y a comprender los fenómenos sociales, los fenómenos educativos, para poder llevar a cabo una transformación. Y esta transformación se tiene que dar a partir primero de la comprensión y después de la interpretación. Pero ahí lo interesante es que la interpretación va a ser de acuerdo al propio contexto en el cual se encuentra el investigador, considerando la cultura, considerando la propia historicidad de los sujetos y del contexto de la zona geográfica en donde está sucediendo esto.
No vamos a hacer una interpretación a partir de los grandes, de los metarrelatos o a partir de las teorías que ya están construidas, sino vamos a hacer la interpretación desde lo que sucede, en el entendimiento de que las sociedades son diferentes, de que las sociedades son únicas en cuanto a su identidad, en cuanto a sus prácticas sociales, en la forma en cómo se relacionan. Y al poder tener este principio, entonces permite esta comprensión y esta crítica de lo que está sucediendo. Por otra parte, vamos a tener a Teodoro Adorno, que va a escribir este libro de la dialéctica negativa en 1966. En este libro lo que propone o retoma la dialéctica que en su momento escribió Carlos Marx junto con Hegel, en donde lo que está buscando es la negación de ese momento, la negación de la realidad para poder llegar a establecer y a señalar las contradicciones, ya que es en la contradicción donde podemos encontrar qué es lo que sucede en la historia, qué es lo que sucede en este momento de la realidad, porque lo que señalaron en un principio tanto Carlos Marx como Federico Engels es que existe una superficialidad en no cabo una explicación de que los sucesos y las cosas tienen que ser debido a una cultura homogeneizadora, debido a una explicación a través de la economía, que lo que está buscando es la expansión, que lo que está buscando en aquel momento finalmente son los mercados, y frente a esa lógica se antepone justamente esta razón instrumental que lo que le requiere y necesita son los recursos naturales, una mano de obra y fomentar este sistema mundo, que después va a ser llamado así por Wallerstein y por otros autores, que están anteponiendo esto como único camino, como única, ¿qué es lo que debe de existir? Dentro de esta dialéctica negativa, lo que propone Teodoro Adorno es primero reconocer que nosotros, como humanidad, tenemos la contradicción. La razón, cuando nosotros estamos estableciendo una reflexión, estamos pensando sobre un asunto, estamos comenzando a dilucidar sobre algo que nos interesa, tenemos que reconocer que en ese proceso de reflexión y de construcción de lo que estamos realizando, vamos a encontrar en medio, o mejor dicho, vamos a encontrar dos posturas, en donde una es la explicación que pareciera que es más fácil porque hace uso justamente de esos metarrelatos, hace uso de esa explicación que ya está dada y de aquello que ya existe. Pero a la par existe, también va a existir, se hace presente esta voz, y esta voz es la que nos dice que eso está mal, o que eso no es adecuado, o que algo ahí no es correcto. Esto, dice Adorno, es reconocer que existe esta contradicción en la razón y en el intelecto humano. Si nosotros reconocemos esta contradicción que existe en nuestra forma de pensar, en nuestros análisis, al reconocer la contradicción, nos puede llevar entonces a reconocer la negación de lo que ya estaba dado. Si nosotros reconocemos esta negación de lo que ya estaba dado, vamos a llegar a la conclusión, que finalmente es la propuesta de Adorno, de que no existe una explicación universal, no existe la explicación homogénea y no puede, y frente a esta explicación homogénea lo que sucede es que se quita, se anula justamente la multiplicidad, se anula la multiculturalidad y se anulan las otras formas de ver el mundo, las otras explicaciones e interpretaciones de la realidad. La dialéctica negativa es negar ese sistema positivista, esa forma de construir la ciencia y poder colocar en el centro de la construcción de la ciencia, de la educación, de los análisis, las otras formas que existen en las sociedades que no necesariamente responden al mismo desarrollo histórico que sucede en Europa o que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos. Tenemos otras formas de construcción y de historicidad que son propias de una forma de pensar, de construir y de llevar a cabo esta construcción de las formas sociales que son diferentes. En este contexto de la dialéctica negativa, nos ayuda a poder entender justamente a Habermas. Habermas, que es
es un estudioso y bueno, va a ser un digno representante de la Escuela de Frankfurt, establece este modelo que se le llama la teoría de la acción comunicativa. En este modelo de la teoría de la acción comunicativa que yo aquí les presento a través de un modelo que propone este autor Cisneros, menciona que lo importante es la comunicación. En este siglo, bueno, finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, lo interesante en la acción es la comunicación. En los procesos sociales y procesos educativos, la comunicación es el elemento que debe de ser el eje rector que pueda organizar los contenidos, que pueda organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, esta comunicación, nos dice Habermas, responde a estos distintos ámbitos. Nosotros observamos que existe un mundo de la vida. ¿Qué va a entender Habermas por el mundo de la vida? Pues justamente es toda esta parte, vamos a decirla así, que pertenece a la historicidad del sujeto. Cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos un pasado, tenemos una experiencia y tenemos saberes. Estos saberes que han sido el resultado de esta propia vida, de esta propia historia de vida, y que a su vez nosotros como sujetos tenemos una identidad que la cual fuimos estableciendo y construyendo a partir, sí, en un primer momento de nuestra familia, del núcleo familiar, pero después a partir de la comunidad, del colectivo, de la sociedad en la cual nos desarrollamos. Ahí nosotros ya tenemos una cultura y entonces identidad y cultura van a estar de la mano y va a ser un binomio difícilmente que se pueda separar porque esta identidad cultural es también lo que nos da nuestro mundo de la vida. Simplemente ahora, a propósito de Día de Muertos, que ya se acerca, esa es parte de nuestra identidad cultural. Son elementos que nos hacen únicos y que además vamos reproduciendo en aras de esa identidad cultural. Ese es nuestro mundo de la vida. Y muchas de las explicaciones sobre nuestros propios sucesos y acontecimientos, experiencias de nuestra vida, van a ir justamente a partir de esa explicación cultural, a partir de la educación que de acuerdo a la cultura vamos a tener de los roles de género, a partir de la explicación del trabajo que de acuerdo a la cultura establecemos con esta relación del trabajo, a partir de la disciplina. Es decir, nuestra vida, nuestra experiencia, nuestra historia de vida es lo que también nos va a dar esta cultura y nos da las explicaciones de eso. Sin embargo, en un modelo positivista, esta historicidad queda invisibilizada porque va a interesar la vida de los que ya han sido exitosos o la vida de los que ya hicieron la historia, cuando la historia la hacemos todos. Sí, es cierto, en un momento histórico hay liderazgos, hay personas que van a tener cierta envergadura de acuerdo a los acontecimientos, de acuerdo a los sucesos, pero estos no van a ser, no podrían tener esa trascendencia si detrás o si al lado o si va acompañado de las personas que en aquellos momentos estuvieron luchando y estuvieron también participando. Es ahí donde la historicidad tiene un sentido, porque este sentido es un sentido cultural. Y al mismo tiempo, este mundo de la vida que todos tenemos nos va a llevar al mundo subjetivo. Ese mundo subjetivo que desde la perspectiva de Habermas se va a ver representado a través del lenguaje. Cada uno de nosotros tiene un lenguaje. Podríamos decir en términos de homogeneidad que el lenguaje es el español o el castellano. Pero en términos de lo subjetivo, hay aspectos del lenguaje que nos van a hacer construir ciertos grupos socioculturales, ciertos grupos que van a empatar por un gusto, que es justamente ahí lo subjetivo. Y entonces vamos a encontrar que el grupo de los jóvenes comparten ciertas formas de expresarse, van a comenzar a compartir ciertas palabras que solamente entre ellos van a tener sentido. El mundo, por ejemplo, de las personas que se dedican a alguna actividad, pueden ser artesanos, pueden ser pintores, pueden ser los chicos que patinan, pueden ser las personas que se dedican a ciertas labores, a ciertos oficios, también van a compartir un lenguaje. Y en ese sentido, desde la perspectiva de Habermas y retomando un poco lo que señalaba ya Carlos Marx, vamos a encontrar la conformación que en el siglo XVIII eran los talleres, eran los oficios, eran los burgos. Hoy en día les vamos a decir manifestaciones culturales.
manifestaciones de esta subjetividad que va a ser expresada a través de un lenguaje pictórico, de un lenguaje escrito, de un lenguaje a través de estas representaciones que van teniendo. Y este lenguaje va a ser característico también del oficio o de la profesionalización que tenemos. Los docentes tenemos una forma de lenguaje, los ingenieros, los arquitectos, los actuaristas, los biólogos, es decir, cada quien va a tener un lenguaje que va a ser académico, que va a ser representativo de su oficio, de la actividad que va a profesar, pero al mismo tiempo se vuelve parte de, es parte de su personalidad, es parte de la construcción psicobiológica que tiene este sujeto, y ahí viene la subjetividad. También vamos a tener el mundo objetivo. Este mundo objetivo es en el cual nosotros vamos a estar manifestándonos, vamos a estar transitando, y en este mundo objetivo es la vinculación del mundo de la cultura o mundo de la vida y del mundo subjetivo. Los dos, aquí lo que señala Habermas es que el sujeto no puede separar objetividad de la subjetividad. Esto que nosotros escuchábamos en algunas clases o que le escuchábamos a nuestros maestros que decían, lo objetivo tiene que separarse de lo subjetivo, la escuela de Frankfurt, Habermas y otros autores vienen a decir, no puede ser. Tenemos que tener cuidado de que nuestra intersubjetividad no se manifieste y quiera hacer de nuestro estudio, de la ciencia, del conocimiento, de la enseñanza, un adoctrinamiento. Ahí hay que tener cuidado, que no se vuelva un adoctrinamiento, que no se vuelva una ideologización, no ideología, sino ideologización, sino que se quede justamente en esta explicación de, este es mi mundo de la vida, este es mi mundo subjetivo, y obviamente este mundo va a convivir con el mundo de la vida y subjetivo de la otra persona que está enfrente, y que en colectivo vamos a tener coincidencias, y esas coincidencias solamente se van a poder expresar y se van a poder llevar a cabo a través de la comunicación. Estos procesos no van a suceder en otros sentidos o en otros momentos que en los mundos externos. ¿Qué van a ser los mundos externos? Son los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas educativos. Y son estos sistemas en los cuales nosotros estamos inmersos. Ahora, en este momento, yo aquí estoy teniendo una función como docente de la Universidad Santander, y ustedes, a los cuales yo no conozco, pero que estamos reunidos ahorita en este espacio, estamos llevando a cabo un proceso de comunicación. Sí, es cierto, ahorita yo tengo el micrófono, pero en cuanto termine el micrófono va del lado de ustedes. Y ahí vamos a comenzar a tejer y a manifestar su mundo de la vida cultural y su mundo subjetivo con el mundo con el cual yo estoy ahorita dentro de este sistema, pero todos estamos en este sistema, todos estamos compartiendo a través de este sistema de la Universidad Santander. Y ahí estamos realizando justamente este modelo que propone Habermas, estamos teniendo una acción comunicativa, en donde cada sujeto va expresando estos elementos. Es la comunicación desde la postura de Habermas lo que permite el diálogo, lo que permite poder establecer las formas culturales que requiere el gobierno en este momento. Pues lo que escuchamos es la democracia, la tan llamada democracia. Ahora bien, esto sucede y va a enriquecer el pensamiento de lo que conocemos como pedagogía crítica o pedagogía social. En esto vamos a encontrar a Paulo Freire, este brasileño que va a escribir sobre pedagogía del oprimido, que construye los conceptos como educación bancaria, que construye también formas de autonomía en donde el aprendizaje debe de llevar a la autonomía al sujeto, donde el estudiante y el maestro tienen que tener una relación dialógica. El maestro aprende de los estudiantes, no solamente es una unidireccional en donde el maestro tiene que enseñar al estudiante, sino que es una relación. También vamos a encontrar a Henry Giraud, en donde nos habla de las teorías de la reproducción, de cómo en las escuelas se van a reproducir justamente esa cultura, se reproduce ese sistema con esta lógica positivista que ya platicábamos hace un momento. Vamos también a encontrar a Peter McLaren, que habla justamente de, o bueno, algo que a mí me llama mucho de lo que él escribe y propone, es no silenciar las voces de los estudiantes. Permitir que el estudiante cuando exprese su voz, cuando habla en un aula, hay que darles espacio y no enfrentar
con la lógica, con el intelecto, con el pensamiento del docente. Porque cuando el estudiante habla y el docente le dice una explicación que el ánimo es poderle retribuir, poderle enriquecer, poderle dirigir, muchas veces eso el estudiante lo va a tomar de manera contraria. Y entonces lo que va a suceder es justo lo que él señala, que este alumno va a silenciar su voz en todas las clases o en muy buena parte del ciclo escolar. Hay que comenzar a buscar las formas en donde no caigamos en esto que él menciona. Y también vamos a encontrar a Michael Apple, que va a hablarnos del currículum oculto, también habla de las cuestiones de reproducción que van a suceder en el aula, y que los cuatro, obviamente hay más autores, yo aquí solamente coloco a estos autores, están buscando propuestas, escribieron, nos invitaron a que la pedagogía pueda ser crítica, que sea una pedagogía separada de la pedagogía tradicional, en donde también el docente tiene que buscar una didáctica, tiene que buscar unas nuevas estrategias, tiene que buscar formas y maneras de poderlas llevar al aula para poder cumplir o realizar esto que estábamos hablando un momento, que el estudiante finalmente pueda tener un pensamiento crítico, que el estudiante pueda llevar a cabo esto que veíamos con los otros autores. De ahí entonces, nosotros, maestros, estudiantes, directivos, administrativos, estamos en una continua búsqueda de cómo hacer de nuestro ambiente escolar, institucional, pueda tener este vínculo, esta relación con lo social, que pueda ir de la mano con lo social y al mismo tiempo estar en un ambiente donde queden expresados todos estos mundos subjetivos, todo este modelo que yo hace un momento explicaba de Habermas. Esta cuestión de la didáctica que se preocupa de la enseñanza, del aprendizaje, va a ir de la mano con la teoría crítica y entonces vamos a tener esta didáctica crítica. Una didáctica que estás buscando que el estudiante pueda tener este desarrollo de habilidades, este desarrollo de pensamiento a través de todos estos elementos. Sin embargo, ahí viene una gran tarea, porque la tarea es cómo hacerlo si en el sistema presencial, cuando acudimos a nuestra institución de lunes a viernes, o si acudimos en un sistema semipresencial, que solo son los sábados, o en un sistema en línea, o en un sistema a distancia, que tiene su propia lógica, esto se vuelve difícil y complicado. ¿Cómo hacer entonces para en estos tiempos de pandemia? A principios de marzo, el sociólogo Castells, que tiene un puesto, bueno, en aquel momento estaba en lo que sería la Secretaría de Educación en España, y él hablaba mucho de que frente a la pandemia, él veía, su análisis es que esto iba para largo y no se equivocó, ya casi vamos a acabar el año. Él hablaba de que era el momento de transitar de estos modelos de escolares a un modelo híbrido, en donde sí existe o está este modelo de sistema presencial, que es la lógica de ir a clases de lunes a viernes en un horario, cumplir con un horario, pero que frente a la pandemia que estamos viviendo, ahora se tenía que buscar o estábamos en este tránsito de buscar alternativas, y esas alternativas era la educación en línea, la educación a través de las plataformas, la educación a través de herramientas como Classroom, en donde ya se vuelve un esquema híbrido. Y entonces la didáctica debe de responder a ese esquema híbrido. No podemos mantener el sistema o el diseño de nuestras clases que responda a este sistema presencial, porque no estamos en el sistema presencial. Sí, estamos desde la institución, desde el sistema, en una educación que está en un sistema presencial que responde a una evaluación por bimestre, una evaluación semestral, a una evaluación que responde a 3 momentos durante el semestre, pero que se está viviendo con otra lógica, que la estamos viviendo a través de otras herramientas. Es ahí en donde Castells menciona que este esquema híbrido entre un sistema presencial y un sistema en línea tiene que verse reflejado y tenemos que construirlo, y un primer elemento, que es lo que mencionaba con Habermas, va a ser la comunicación.
La comunicación es un requisito indispensable entre todas las partes que van a estar en la institución educativa, directivos, administradores, estudiantes, docentes, porque solamente a través de la comunicación podemos conocer y darle un seguimiento a nuestros estudiantes y obviamente darle un seguimiento a los docentes. El docente, o a través de esta comunicación, se debe de tener claro el propósito educativo por el cual se está trabajando, por el cual estamos todos reunidos, y en lo que toca al docente, debe de tener claro cuál va a ser su intención educativa en esa materia, en esos contenidos, o en lo que él va a adecuar desde su asignatura o desde el nivel educativo en el que se encuentra, considerando siempre esta parte de la cultura, porque el docente, al ya no estar en el aula, y los alumnos, al ya no estar en el aula, van entonces a participar justamente en los mundos subjetivos de cada una de las personas. Y estos mundos subjetivos va a llevar a cabo una cultura que va a ser más allá de la cultura escolar, donde se van a manifestarse de distintas situaciones sociales, donde las situaciones sociales van desde los directivos, administrativos, docentes, estudiantes, porque cada uno de nosotros tiene una vida, cada uno de nosotros está dentro de distintas relaciones e interrelaciones, y estas situaciones sociales van a verse reflejadas al momento de estar en una videollamada, al momento de estar en una videoconferencia o de estar en una plataforma. Pero también van a estar reflejadas fuera de ella, porque la creación de grupos de WhatsApp, la creación de Facebook, el tener los teléfonos de los maestros, de los directivos, va a comenzar a demandar y a tejer una forma de comunicación que va a ir más allá de los horarios establecidos. Porque en esta lógica lo que se está buscando es: me tiene que responder, me tiene que explicar, me tiene que decir y me tiene que ayudar, porque para eso es la persona que está del lado de la institución. Esto transforma toda esta parte y va a expresar una serie de situaciones sociales que a las cuales muchos de nosotros no estábamos preparados. Nadie tenía esta lógica de trabajo, simplemente era: terminaba tu hora de clase o terminaba la hora de clases, a lo mejor nos quedábamos a comentar algunas cuestiones, pero después cada quien se iba a su casa, y lo mismo con los estudiantes. Termina la hora de clases, se iban a sus casas o se iban a trabajar, es decir, su vida, ese mundo personal comenzaba, porque ya terminaba el mundo que tenía que ver con el sistema. Ahora ya no. Ahora esta división, estas fronteras se empiezan a desdibujar, y eso hace que al momento de que se tengan que diseñar las actividades, también las tenemos que transformar, porque las actividades ya no van a responder a esa aula, ya no están respondiendo a la hora de clase. Es una actividad que responde a una nueva forma de trabajo en la cual estamos viviendo, y es ahí donde encontramos dificultades, pero al mismo tiempo son unos retos para nosotros, porque implica cómo poder resolver esta realidad física que está trascendiendo el espacio geográfico que era el aula. Y ahí la intersubjetividad, pero también la experiencia que tenemos, es lo que nos va a dar las luces y a dar la guía para poder realizar esto. Siguiendo en esta misma lógica, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que nuestras casas son las aulas, son las áreas administrativas, es la escuela, es la dirección. Y estos espacios en las casas empiezan a construirse para que se pueda llevar a cabo esta didáctica, para que se pueda llevar a cabo la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, el docente, nosotros tenemos que estar pensando en qué ofrecer que el estudiante tenga en casa para poder llevar a cabo esa estrategia. Ya es muy diferente a cuando estábamos en el aula, pedíamos los materiales y entonces dábamos la instrucción o monitoreábamos a nuestros estudiantes. Ahora no. Ahora dejamos una tarea, pedimos un material, asumimos que la familia o que el estudiante lo va a conseguir para diseñar, para resolver y cumplir con la actividad, lo cual muchas veces va a ser un reto, puede ser algo muy complicado porque no sabemos la situación
de la familia, desconocemos las situaciones también tecnológicas e inclusive la colectividad que exista en ese lugar. Estas cuestiones de internet en donde se va la señal por el periodo de lluvias, en donde hay una falla de acuerdo a la compañía en la cual tengamos nuestra red inalámbrica, son situaciones que quedan fuera de nuestras manos. Y eso es algo también a considerar al momento de estar pensando en la estrategia, al momento de estar diseñando la actividad. Eso implica también que la evaluación va a tener nuevas formas o vamos a tener que estar buscando nuevas formas para diseñar estas evaluaciones, en donde nosotros tendríamos que estar buscando, que estar solicitando distintas formas o distintas maneras de cómo hacer ese proceso de evaluación. Ya, si bien es cierto, el examen es una evaluación estandarizada, que lo que busca es estar evaluando, como su nombre lo dice, muchas veces en este momento ese examen no tiene una garantía de lo que se va a dar en ese proceso de evaluación. Y entonces ahí tenemos que realizar un proceso de creatividad, buscar nuevas formas para llevar a cabo esa evaluación. Porque finalmente estamos, y lo sabemos, en un sistema educativo que nos solicita requisitar actas, que nos solicita requisitar ciertos documentos que no pueden estar fuera de eso, o fuera de este sistema. En ese sentido, la didáctica atraviesa todo esto porque es el programa. En el programa, los contenidos que estábamos nosotros habituados a diseñarlos, a retomarlos a partir del número de clases o a partir de los días que nosotros teníamos clase, ahora con este nuevo modelo híbrido se manifiesta de una forma en donde el diseño responde no por unidades, no va a responder a los puntos, sino que tiene que responder a los temas. Es decir, yo no puedo dejar una actividad para el subtema 1.1 y una actividad para el subtema 1.2 y una tarea para el subtema 1.3, porque ahí lo que voy a estar haciendo es cargar, saturar al estudiante de tareas y también yo como docente me voy a saturar al tener que revisar una serie de tareas. Lo que se está buscando, lo que se está recomendando es hacer una actividad que sea global y que pueda cubrir los 4 subtemas o 5 subtemas, no dejar tarea por subtema. En ese sentido son los contenidos o las tareas no van a ser por unidades, sino que pueden ser por 2 unidades o inclusive hacer un proyecto que cubra las 3 o 4 unidades. Ahí yo tendría que estar estableciendo cuáles son los saberes, cuáles son los aprendizajes que se están buscando y mi evaluación sería una evaluación formativa porque estaría yo evaluando el desarrollo de habilidades, la reflexión, la observación, el análisis, el pensamiento crítico y obviamente la capacidad que va a tener el estudiante para resolver problemas. Esa es una forma de trabajo que menciona este autor Castes, tendría que estarse dirigiendo y poco a poco experimentar, porque finalmente es un modelo híbrido en los sistemas educativos, en los sistemas escolares. Ya para concluir, ¿de dónde retomo esta parte de la didáctica en la práctica docente? Lo retomo de esta autora, que es Hilda Blanco Paredes, es una catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y ella tiene un artículo que es el que coloco aquí, se llama La didáctica en la práctica docente. En este artículo ella escribe, el estudio de la didáctica es un espacio empírico que es de gran utilidad para generar un contraste entre la teoría y la práctica en el aula. En ese sentido, el aula efectivamente es un espacio empírico en donde nosotros vamos a llevar a cabo esta construcción, esta vinculación entre teoría y práctica, pero al mismo tiempo ese espacio empírico ya no es el aula. Ese espacio empírico son nuestras casas, son nuestros espacios de intimidad, son nuestras familias. Y ahí es donde tendríamos que estar entonces repensando la práctica docente, tendríamos que estar replanteando la didáctica, porque es el contexto que nos está tocando vivir. Es la realidad en la cual nosotros estamos y desde ahí nadie tiene una respuesta, pero entre todos podemos encontrar respuestas y darle una solución
a lo que estamos viviendo y enfrentando en este momento. Bueno, aquí está finalmente la bibliografía que utilicé, que retomé para presentar lo que ustedes ya visualizaron. Y ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Bueno, con esto estaría concluyendo de mi parte. No sé si alguien quisiera comentar, reflexionar junto con lo que acabo de mencionar o a compartirnos alguna experiencia, algún comentario. ¿Alguien que quiera participar? Veo que tienen algunos comentarios también en el chat. Ok, Ana, ¿tienes alguna duda? ¿Puedes abrir tu micrófono y hacer algún comentario? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Me gustaría saber sobre la bibliografía, sobre la pedagogía crítica. ¿En qué bibliografía podría yo estar checando algunos autores? Bueno, yo soy de las personas que recomienda y yo mismo lo que hago es leer a los autores de manera directa. De Paulo Freire, pues está el texto La pedagogía del oprimido, La educación como una práctica para la libertad. De Giraud está su libro de teorías de la reproducción. Y de cada uno, de hecho, tú puedes ahora utilizando esta cuestión de la red, como lo dicen los estudiantes, a San Google, tú puedes ahí en Google googlear a estos autores y te va a aparecer las distintas obras que cada uno ha escrito. Muchos de estos textos los vas a encontrar en la red, como la reproducción, las teorías del desarrollo, la reproducción cultural, las cuestiones del currículo, están en la red, así como también las obras, e inclusive de Peter McLaren, de Henry Hierro y de Michael Apple. Hay en YouTube puedes encontrar algunas conversaciones que ellos han realizado, algunas presentaciones de libros e inclusive también conferencias que ellos han realizado en algún momento y están ahí, podemos acceder a ellas. Esa es una ventaja de esta cuestión del Internet, porque el conocimiento se vuelve entonces una cuestión de la comunidad de conocimiento, se puede volver colectivo. Esos son como la forma en que tú puedes obtener la bibliografía de estos autores que tienen que ver con la pedagogía crítica. De acuerdo. Viridiana, yo creo que ya ibas a participar y te robé la palabra por ahí. Te escuchamos. Sí, buenas. Sí, bueno, muy interesante el tema. Yo quiero comentar que estamos aquí presentes un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de San Juan Cacahuatepec en la licenciatura de Educación Preescolar. Los jóvenes están a punto de egresar de la licenciatura y están aquí muy interesados en el tema del espacio, ¿no? Del empírico de la didáctica, ya que pues como se están formando, es muy importante y muy interesante que exponía la maestra Karina. Sí, me gustaría, maestra, que fuera un poquito más, un poquito en el tema de lo que nos estaba explicando sobre la comunicación en el mundo de la vida cultural, de la vida en la didáctica. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahorita están realizando sus prácticas profesionales y esto de la didáctica, este proceso de enseñanza es muy importante para ellos. ¿Qué recomienda a los jóvenes que están a punto de egresar, de ya irse a la práctica docente en una comunidad rural, tal vez? ¿Cómo les serviría a ellos la didáctica? ¿Qué nos puede mencionar usted acerca de esto, maestra? Sí nos gustaría, maestra Karina, escucharla.
Bueno, retomando, ahora sí que lo que les comentaba sobre el modelo de Habermas, que se llama, o la teoría, bueno, yo lo presenté como un modelo, pero es una teoría, se llama teoría de la acción comunicativa. En esta teoría de la acción comunicativa, lo que Habermas realiza es justamente quitar esta dicotomía de mundos objetivo y mundo subjetivo, o lo que nosotros estamos también muy habituados a pensar de esa manera entre contexto urbano y contexto rural. El estudiante foráneo, como dicen los memes, y el estudiante de ciudad. Estas dicotomías no son recomendables porque siguen respondiendo justamente a este positivismo lógico de tener que hacer una división. Entonces, Habermas y la teoría de la Escuela de Frankfurt lo que proponen es romper estas dicotomías, trascender estas dicotomías, porque, por ejemplo, hoy en día, sí, es cierto, mi zona geográfica puede ser un ambiente rural, pero ¿qué estamos entendiendo por la ruralidad? Ah, pues a lo mejor que hay más naturaleza, que los medios de transporte son ciertos, son a ciertas horas, son limitados, posiblemente no hay una buena conexión a internet, o quizás no hay una conexión a internet, lo cual eso también es un elemento que va a... ¡Beto! Que no va a favorecer la situación. Y ahí entonces lo que menciona Habermas es quitar esta forma de pensar, esta estructura que también finalmente nosotros somos resultados de un proceso educativo eurocentrista, de un proceso de colonial también, en donde está buscando eso. Hay que ver las cosas a través de una clasificación, y esa clasificación es a partir de bueno o malo, a partir de urbano-rural, a partir de apropiado, a partir de exitoso o no exitoso. Y entonces con la Escuela de Frankfurt y en específico con Habermas, lo que se está buscando es la comprensión, pero desde una manera integral. Entonces, si nosotros vemos el proceso educativo, que es lo que dice la didáctica crítica, ver a la educación o ver este proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral, en donde colocamos al estudiante, como lo dicen también muchas otras teorías educativas, colocar al estudiante en el centro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y al colocarlo ahí en el centro, lo que también estamos haciendo es reconocer estas culturas, esta identidad que tiene el estudiante. Y esta identidad que tiene el estudiante la va a expresar. Obviamente ahora no la puede expresar en el aula debido a lo que estamos viviendo, pero eso no significa que no la pueda expresar a partir de las tareas que se le solicitan o a partir de las actividades que vamos a realizar. Sin embargo, ¿qué sucede? Que nosotros como maestros, como seguimos teniendo esta estructura y finalmente así nos formaron, cuando llegamos a nuestras clases, cuando llegamos con los estudiantes, seguimos solicitando la misma lógica de las tareas y las actividades. Cuando hacemos, por ejemplo, aquí en Oaxaca, una guelaguetza, reproducimos la guelaguetza de Valles Centrales, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es enaltecer o buscar o hacer visible las relaciones productivas, las relaciones de solidaridad que existen en esa comunidad, y colocaran al centro la cultura de la comunidad, que puede ser a lo mejor del istmo, de la Sierra Sur, de la Sierra Norte, pero lo que hacemos es reproducir la de Valles Centrales. Ahora bien, si la escuela está en Valles Centrales, es coherente, pero si la escuela está en costa, está en istmo, ahí ya no hay una coherencia. Ahí estamos más bien reproduciendo lo que ya existe, que es finalmente la reproducción de la cultura, de la cual habla Apple, de la cual habla Giraud. Y en esa reproducción de la cultura estamos homogeneizando la propia educación de Oaxaca. Sí, en el discurso decimos, somos un estado pluriétnico, un estado pluricultural, un estado en donde tiene a su historia viva, pero ¿realmente lo llevamos a cabo? Eso no lo señala el libro, no lo señala el programa, no lo señala inclusive el sistema educativo. Eso ya depende de nosotros. Ahí sí nosotros como maestros, ¿cómo es que estamos planeando y qué estamos pensando
cómo pensamos nuestra cultura, cómo pensamos nuestra identidad y cómo la vamos a manifestar. Algo que yo hago siempre en las clases, con algunos estudiantes les comento, la cuestión del abecedario, la E de elefante. ¿En Oaxaca hay elefantes? ¿Tenemos elefantes aquí en Oaxaca? Fuera del elefante que vemos en una película, en un programa de radio. Es decir, cuando Freire es muy claro, cuando dice, dale al estudiante la voz a partir de su propio contexto y a partir del lugar donde vive. Cuando él menciona su lugar en el mundo, se refiere justo a eso. Yo estoy en este mundo, pero estoy en el mundo desde mi lugar, que puede ser la comunidad, que puede ser la ciudad, que puede ser zona rural, zona urbana. Eso no interesa. Lo que interesa es cómo desde ahí yo puedo comenzar a construir y a vincular justamente el contexto, lo que hay, con el contenido educativo. Esta cuestión de la didáctica crítica, en donde tendría que estar pensando y reflexionando en colectivo sobre eso. Y entonces el E ya no sería la E de elefante, puede ser la E de elote, puede ser la E de algún insecto que haya en la comunidad, alguna planta que se utilice para llevar a cabo un agua, para realizar una actividad curativa. Ahí también ya estaríamos reconociendo los saberes de medicina ancestrales, reconociendo los saberes que tienen que ver con gastronomía, porque también encontramos que de repente la gastronomía local, la gastronomía regional, empieza a ser suplantada por la gastronomía de valles centrales. No es que tenga algo que en contra de valles centrales, lo aclaro, no, pero es muy peculiar y llama mucho la atención cómo también empieza a haber una homogeneización sobre lo que es la cultura o lo que es la gastronomía o lo que son las prácticas sociales. Y la intención es, desde la didáctica crítica, desde la pedagogía crítica, es vamos respetando lo plural. Es justamente lo que mencionó Adorno, no a la parte universal, no a verlo todo homogéneo. Hay que dar parte a la diversidad. Y esa diversidad es la riqueza. En la diversidad encontramos la riqueza. Entonces, cuando menciona Viridiana qué podría yo recomendar, pues es muy complicado, porque aquí lo interesante de cuando egresamos con muchos sueños, egresamos con esa hambre de querer comer al mundo. Sin embargo, a veces el sistema nos absorbe. A veces en la propia administración, la burocracia que existe, nos va absorbiendo y perdemos entonces esos ánimos con los cuales egresamos. ¿Qué es lo que yo le diría a estos chicos? Pues justamente esto, que siempre estén en la reinterpretación, en la relectura de sus contenidos, de sus autores, de la teoría, porque cuando nosotros leemos a los autores en el proceso de formación de la licenciatura que estamos cursando, los leemos con unos ojos de estudiante y los leemos también a partir de nuestra propia experiencia, de nuestro mundo de vida, como dice Habermas, desde mi propio momento que me estoy construyendo como joven. Tiempo después, la lectura va a ser otra, porque entonces ya hay una experiencia, ya hay un camino recorrido, ya también hay una manifestación de saberes aprendidos, que cuando yo regreso a los autores, cuando yo regreso a los clásicos, cuando los leo directamente, encuentro otras formas y me doy cuenta de lo que en su momento no lo encontré. Entonces, la lectura, el estar siempre regresando a estos teóricos, regresando a los clásicos, nos permite justamente construir estas nuevas formas o proponer unos modelos para poder llevar a cabo esta pedagogía crítica y esta didáctica crítica. Excelente comentario. ¿Alguien más quisiera cerrar la actividad del día de hoy con algún comentario final? Muy bien. Haré mi aportación. Estoy fascinada con esto último que acaba de decir.
que me parece inclusive bastante existencial, ¿no? El ser en el mundo a partir de donde estoy y este rescate importante que habla de ser, por ejemplo, el ejemplo que puso de la Guelaguetza me pareció muy enriquecedor y muy iluminador. Agradezco entonces, maestra, su participación, este cierre que estuvo muy intenso. Esta última aportación que hace me parece muy nutricia. Y bueno, les comento a los chicos que si quieren volver a retomar el webinar de hoy o cualquier otro webinar, están disponibles en la página de Facebook o bien en el canal de YouTube. Y bueno, ya para cerrar la actividad del día de hoy, le voy a dar la palabra a mi compañera Lilibet. Lili, ¿estás por ahí? Ok, te escuchamos, Lili. Hola, buenas noches a todos. Muy interesante su ponencia de la maestra Karina. Se me hizo muy interesante, más a mí que estoy estudiando la maestría. Entonces esto me da una buena aportación dentro de mi formación académica. Invitarlos más que nada a formar parte de la Universidad Santander. Creo que no se ve mi pantalla, la verdad. No se ve tu pantalla. Ok, bueno. Creo que ahí va. Va a tardar un poquito, pero ya está cargando. Ay, creo que no era esa. Bueno. Okay. Compartir. Creo que ya. Bueno, comentarles que tenemos... invitarlos más que nada a formar parte de la Universidad Santander. La Universidad Santander cuenta con lo que son 3 maestrías en educación y tenemos un doctorado en ciencias de la educación. Manejamos 2 modalidades, manejamos una modalidad mixta donde acude solamente un fin de semana al mes aquí a la universidad, lo que es sábado y domingo, pero solamente un fin de semana, y también manejamos lo que es una modalidad en línea. Tenemos la modalidad en línea donde tienen acceso a una plataforma y ustedes pueden entrar las 24 horas del día. Ustedes saben en qué momento se quieren poner a estudiar, y también manejamos lo que es maestrías más doctorados. Entonces, juntos, invitarlos para que sigan formando parte de esta universidad. También tenemos lo que son 7 licenciaturas en modalidad en línea. Estas licenciaturas están muy interesantes porque las pueden terminar desde lo que es un tiempo de 10 meses hasta máximo 3 años. Entonces, aquellos que estén interesados en estudiar una licenciatura y terminar, no se quieren demorar a lo mejor 3 años estudiando, 4 años, como otras universidades, aquí la pueden terminar desde 10 meses. También comentarles que vamos a tener el próximo año lo que son diplomados. Vamos a tener 5 diplomados. Vamos a tener un diplomado en gestión del talento humano, un diplomado en desarrollo de habilidades docentes, otro en educación especial con enfoque inclusivo, una intervención psicopedagógica y otro en asistencia e intervención en el comportamiento adictivo. Los diplomados vamos a iniciarlos el 17 de enero. Aquellos que deseen información, ahí aparecen los números de la universidad donde se pueden comunicar, o si gustan que nosotros les enviemos información, también en el chat del webinar, ahí nos pueden dejar su número y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Estos diplomados se van a hacer, son modalidad mixta, son 2 domingos al mes, y también van a tener sesiones en línea. Son las 2, vienen un fin de semana, 2 domingos al mes aquí a la universidad, y aparte van a estar 10 días más con su maestro interactuando. Entonces es una modalidad mixta lo que son los diplomados, y como les mencioné, en la modalidad también mixta y en línea tenemos lo que son nuestras maestrías y nuestro doctorado en ciencias de la educación y nuestras 7 licenciaturas. Agradecerle a la maestra Karina nuevamente por el espacio, también a mi compañera Mari y a todos ustedes por habernos acompañado, y espero y pues sigan formando parte de la Universidad Santander, ya sea que nos acompañen en los diferentes webinars que está aquí la universidad promocionando, o ya sea estudiando una maestría, un doctorado o una licenciatura. Pues muchas gracias y buenas noches.
Gracias. Gracias maestra Karina por compartir sus saberes el día de hoy. Chicos, la invitación está abierta, pregunten por los descuentos, las becas y bueno, van a encontrar en Universidad Santander docentes con la calidad que tiene la maestra Karina. Es un ejemplo ahorita de la calidad de los docentes que están en esta institución y la invitación está abierta, las puertas de la universidad están abiertas. Muchísimas gracias maestra Karina por compartirse. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Nos estaremos conectando nuevamente en el siguiente webinar. Estén pendientes de la página de Facebook. Ya se las dejé ahí en el chat por si alguien gusta darle like, seguirnos en la página y bueno, tienen la invitación abierta. Excelente tarde a todos. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.